Amados hermanos, amigos, muy buenos días. Jesucristo es nuestro Señor. Hagamos una corta oración. Amado Jesucristo, gracias por salvarnos. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, donde tú nos pusiste para poder crecer y madurar, disfrutar de tus riquezas en esta tierra. Gracias, amado Espíritu Santo, por direccionarnos, encabezarnos. En esta mañana te pedimos que nos direcciones, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación. También bendecimos a los que nos oyen, a los oyentes, hermanos, amigos, los que se conectan. Gracias, Señor, por tus misericordias. En esta mañana bendecimos tu nombre, bendecimos a tu iglesia en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, amigos, continuamos con este mensaje como título: El misterio de la iniquidad, ¿verdad? El misterio de la iniquidad, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén. Nosotros estamos desarrollando este mensaje parte por parte para poder entender o comprender qué es la iniquidad, ¿no? Y que también podamos ver lo contrario, que es la piedad. Amén. Y hoy vamos a ver la parte número 5, el misterio de la piedad versus el misterio de la iniquidad. Vamos a ver estos dos contrastes: iniquidad, piedad. Amén. Nosotros sabemos que la iniquidad es algo contrario a la equidad. Usted preguntará ahora, ¿qué es equidad? La equidad se refiere a un juicio justo, y en las leyes de un país, amén, ¿qué significa? Significa justicia de forma igual e imparcial para todos los ciudadanos. Eso significa o quiere decir la equidad. Amén. Un juicio justo, algo de justicia. Amén. Así que la equidad está ligada a la ley. Ahora, por otro lado, nosotros vamos a ver qué es la iniquidad. ¿Qué significa la iniquidad? Ya lo estábamos viendo, pero también vamos a dar su significado, ¿no? Entonces, si la equidad se refiere a un juicio justo, ¿no?, que está ligada a la ley, entonces la iniquidad es lo contrario, la ausencia de equidad, mejor dicho, la ausencia de ley. Nosotros hemos visto aquí en la lengua inglesa la palabra iniquidad, la que hablamos aquí en 2 Tesalonicenses 2:7, se traduce como lawlessness, que significa exactamente una condición sin ley. En la lengua inglesa, ya, lawlessness, ¿ok? Que significa exactamente una condición sin ley. Entonces, iniquidad quiere decir condición sin ley, vivir sin ley. Amén. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, esta palabra iniquidad o derivado de la iniquidad, vamos a ver que aparece muchas veces. Por ejemplo, en Mateo 7:23, ¿no? Ahí, por ejemplo, declara el Señor Jesús, dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y como así también vemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 13, 41, también en el capítulo 24, versículo 12,
Si usted puede revisarlo en su Biblia, ya anótelo. Romanos capítulo 4, versículo 7. También vemos esta palabra en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y el punto principal, lo que estamos viendo de iniquidad, en Segunda de Tesalonicenses 2, 7, ¿verdad? Y también Tito, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 1, versículo 9. También está en Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Esta palabra iniquidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo habla bastante. Porque nosotros como la iglesia en Cristo Jesús necesitamos aprender a diferenciarnos de la iniquidad, a apartarnos de la iniquidad, a velar por la iglesia, a velar por nosotros, por cada uno de nosotros, para que la iniquidad no pueda penetrarse o infiltrarse entre nosotros. Entonces, también vemos esta palabra en el original griego, que significa anomía o anomia, ¿no? Cuya traducción literal al español es anomia, que significa ausencia de ley o ausencia de regla, ¿no? Desvío de las leyes naturales. Eso es iniquidad. Desviar las leyes naturales de un país, las leyes que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa es la iniquidad. Ausencia de ley, desvío de las leyes naturales. ¿Qué más es iniquidad? La iniquidad, que significa en griego anarquía, desobediencia, rebeldía a la ley divina, Señor Jesús. Entonces, por eso justamente en los estados, en los países de esta sociedad van desapareciendo los patrones normativos, ¿verdad? De conducta, de creencia. Y el individuo, ¿no? Las personas entran en este conflicto íntimo. Se encuentran dificultades para poder vivir según las leyes divinas o según las leyes de un estado. Señor Jesús. Entonces todo esto nos lleva a contradecir las leyes puestas por un estado o las leyes divinas que encontramos en la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, este mundo posmoderno, ¿no? La sociedad se caracteriza por creciente ausencia de referencia de lo que es o no correcto. Cada persona hace lo que considera que es correcto a sus propios ojos y requiere que los demás acepten su modo de pensar y actuar. Es verdad. Hoy la iniquidad ha avanzado tanto, hermanos, que cada persona hace lo que quiere, hace lo que considera lo que es correcto para ellos y desea y quiere que los demás acepten lo que él piensa. Señor Jesús, así poco a poco, hermanos, la referencia de lo que es correcto, está dejando de existir. Es verdad. Hoy en día esa tendencia que se vuelve cada vez más fuerte es fruto de la actuación del misterio de la iniquidad. Señor Jesús, por eso es que nosotros necesitamos aprender
a velar todo el tiempo. Necesitamos aprender a volvernos al principio. Necesitamos aprender a volvernos a los principios, a los valores de la palabra de Dios. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, vemos otro misterio que está en contraposición al misterio de la iniquidad. Vamos a ver. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Acá estamos hablando del misterio de la piedad, que se contrapone al misterio de la iniquidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si nosotros vemos a primera vista, este versículo se refiere solo a Cristo, ¿verdad? Él es aquel que fue manifestado en carne, en su encarnación, ¿no? Que fue justificado en el Espíritu, en su vida humano, crucifixión y resurrección, y que fue visto de los ángeles en su encarnación, vivir humano, resurrección y ascensión, ¿verdad? Que fue predicado a los ángeles a partir del día de Pentecostés, que fue creído en el mundo por las personas que recibieron el Evangelio y que fue recibido en gloria en su ascensión. Si nosotros observamos esta secuencia, amados hermanos, amigos, de estos eventos, es decir, cómo realmente ocurrieron, Cristo fue recibido en gloria antes de ser predicado a los gentiles y antes de ser creído en este mundo. Sin embargo, este versículo mencionado, la frase recibido arriba en gloria, viene después de predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Entonces, por lo tanto, hermanos, creemos que este pasaje bíblico también se refiere a la iglesia, a nosotros, indicando el arrebatamiento, es decir, cuando sea recibida en gloria. Quizá no lo vamos a entender ahora, pero necesitamos rumiar esta parte, estos versículos. Amén. Asimismo, hermanos, no solo Cristo como la cabeza, sino también la iglesia como el cuerpo, son la manifestación de Dios en la carne. Esto quiere decir el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Es la manifestación de Dios en la carne. Es manifestar a Dios en nuestro vivir humano. El misterio de la piedad es vivir Dios en nuestro vivir diario. Señor Jesús. Aleluya. Vemos que Jesús, durante el tiempo que estuvo en la tierra, Él manifestó a Dios en su humanidad. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también manifiesta a Dios en la carne mediante aquellos que viven en la realidad de la vida divina en su día a día. Eso es piedad. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que manifestemos la realidad de la vida divina. Que no solamente seamos cristianos, entre comillas, sino que manifestemos la realidad de esta vida divina que está en nosotros en nuestro día a día. Dios está conduciendo, amados hermanos, a sus muchos hijos a la gloria. Por consiguiente, cuando el Señor vuelva, cuando el Señor Jesús regrese, seremos glorificados, es decir, recibidos en gloria. Así como ocurrió cuando Él ascendió a los cielos. Por lo tanto, amados hermanos, manifestar a Dios en la carne
Es el misterio de la piedad. Amén. Es lo que contrapone al misterio de la iniquidad. Si nosotros aprendemos a vivir la realidad de la vida divina en nuestro día a día, entonces el misterio de la iniquidad va a quedar sin fuerza, sin trabajo. Señor Jesús. Entonces la palabra piedad en griego es algo difícil de traducir. Veamos en este versículo. En este versículo que hemos disfrutado, el 16, ¿verdad? El 3:16 de Timoteo, 1 Timoteo. En el contexto del versículo mencionado, en este versículo, piedad no significa sentir pena. Muchos podemos creer o sacar en conclusión, ¿no? Piedad. Piedad significa sentir pena, tener compasión o tristeza por alguien. Sino en este versículo, piedad significa, ¿verdad? Vivir o tener la realidad de la vida divina en nuestro vivir diario que vivimos en la carne. No significa sentir pena, no significa tener compasión, sino ser semejante a Dios. En inglés esta palabra traducida como godliness, la palabra good significa Dios y godliness significa ser semejante a Dios. Entonces nosotros vemos que esta palabra godliness es la condición de ser semejante a Dios. Es por eso, amados hermanos, que debemos huir de la influencia del misterio de la iniquidad. Escuche bien, huir del misterio de la iniquidad, que hace que las personas se conformen a este mundo y a este siglo. Según Romanos capítulo 12, ¿verdad? El versículo 2, si nosotros ponemos atención a estos versículos, amén, vemos ahí que el apóstol nos llama a no conformarnos a este mundo. Veamos este versículo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Has probado o has vivido o estás viviendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Pero antes necesitamos, ¿qué cosa? No conformarnos a este siglo. Amén. Sino que nuestra mente tiene que renovarse, volver a el Espíritu, para que podamos aprender y a tener el vivir, que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos huir de la influencia del misterio de la iniquidad, que nos hace o que hace que las personas se conformen a este mundo, a este siglo. Señor Jesús, es verdad que en la vida de la iglesia, ¿verdad?, somos santificados con la vida y la naturaleza de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Esto es lo que dice 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 18. Somos conformados a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo de Dios. Según Romanos, capítulo 8, versículo
29. Amén. Señor Jesús. Porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sea el Señor. Y así, hermanos, nos vamos a volver cada vez más semejantes a Él. Ese es el significado de la piedad, del misterio de la piedad. Que cada vez avancemos, que cada vez la vida de Dios penetre en nosotros y podamos expresar la naturaleza divina de Dios en nuestro vivir. Esa es la iglesia de Dios. Debemos hacernos la pregunta, quizás, ¿no? O ahora mismo, ¿en cuál de estos misterios estoy? ¿En cuál de estos misterios estamos en este momento? Para nosotros, hermanos, los cristianos, se trata de una elección, ¿verdad? O estamos siendo llevados por la corriente de este mundo, por el misterio de la iniquidad, o estamos expresando a Dios, siendo parte del misterio de la piedad. Pues estos dos misterios, hermanos, se contraponen. Nosotros como cristianos necesitamos elegir cada día vivir el misterio de la piedad, que es tener la realidad de la vida divina en nuestro día a día, en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cómo estás viviendo hoy con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, manejando, subiendo al ómnibus, vendiendo en el mercado, donde tú te encuentres, en la oficina? ¿Cuál es tu forma de hablar, de expresarte? ¿Expresas la piedad o expresas la iniquidad? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos volvernos a Él para poder disfrutar de lo que es bueno y agradable en Cristo Jesús. Amados amigos, hermanos, que el Señor los bendiga. Un abrazo maravilloso, bendecido para todos ustedes. Jesús es el Señor.